Bienvenidos a esta quinta sesión. Hoy hablaremos sobre el tema de derechos humanos. Los derechos humanos son tal vez la mayor muestra de consenso, humanidad y civilidad realizada por el hombre a lo largo de la historia. La historia de la humanidad ha estado marcada por la orientación de algunos grupos, países o culturas de diferenciarse de otros, con la excusa de que ese otro no es un igual y constituye un peligro. Por ello, la necesidad de atacarlo, disminuirlo y establecer límites, murallas, con el propósito de marcar diferencias. En contraposición con esta tendencia ha ido surgiendo la idea de universalidad, la cual defiende que todos los seres humanos son iguales, parte de un todo universal, ciudadanos del mundo. Los estoicos fueron de los primeros precursores de esta idea de universalidad. Esta noción ha ido reconfigurándose a lo largo de los siglos, dando origen y sustento a lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Los derechos humanos son derechos inherentes, inseparables a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, etnia, nacionalidad, origen, religión o cualquier otra condición, y tiene como propósito poner un límite frente a los hechos que pongan en riesgo nuestra dignidad. Este límite se establece frente al Estado, gobierno, sociedad. Asimismo, estos derechos tienen como base la dignidad, la cual asume a las personas como un fin en sí mismo. Lo contrario a la dignidad, tal como lo decía Kant, es aquello que tiene valor, precio. Solo el hombre posee con pleno derecho e incondicionalmente esa cualidad incanjeable, fin en sí mismo y nunca medio. Delitos como la trata de personas quebrantan la dignidad de las personas, pues le otorgan un precio. Los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Tenemos los derechos de primera generación, conquistados en la Revolución Francesa, corresponden a los derechos civiles y políticos. Entre estos derechos están la libertad de expresión, de asociación, el derecho a un debido proceso, libertad religiosa, el voto, etc. También están los derechos de segunda generación, conquistados tras la Revolución Industrial. Corresponden a los derechos sociales y económicos. Entre estos derechos tenemos el derecho a la seguridad social, a condiciones de trabajo dignos y equitativos, a la salud, a la educación. Y por último tenemos los derechos de tercera generación. Corresponden los derechos de solidaridad, los cuales los unifica su incidencia en la vida de todos los seres humanos, por lo cual requieren la cooperación de todos como sociedad. Entre estos derechos tenemos derecho a un ambiente sano, a la paz, los derechos de los pueblos indígenas a autodeterminarse. Cabe resaltar que los derechos tienen las siguientes características. Son interdependientes entre sí, es decir, se necesitan entre sí. Para alcanzar una vida digna necesito el acceso a otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación. Son indivisibles, porque no existe un derecho que sea más importante que otro. Es necesario el goce y disfrute de todos los derechos. Son universales, pues están contemplados para toda la humanidad, sin ninguna restricción. Son inalienables e imprescriptibles, no se pueden vender, ceder, dividir, transar ni restringir. Además, son progresivos, pues a medida que se originan cambios económicos, sociales y políticos, surge la necesidad de que los estados y organismos internacionales establezcan derechos específicos, sobre todo para grupos poblacionales que merecen una mayor atención debido a su condición de vulnerabilidad. Para el caso del Perú, son grupos especiales, personas adultas mayores, los afroperuanos, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, personas privadas de la libertad, es decir, los presos, las personas con VIH, las personas con tuberculosis, las trabajadoras y trabajadores del hogar, las personas de la comunidad LGTBI, los defensores y defensoras de derechos humanos, los indígenas, las personas en situación de movilidad, es decir, los migrantes, que pueden ser internos, externos, las personas que han sido víctimas de los hechos ocurridos de 1980 al 2000 en el marco del conflicto armado. Si quieres profundizar más sobre estos derechos, los invito a que revisen el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Si bien es cierto, Perú ha avanzado en el tema de derechos humanos, aún quedan muchos retos. Amnistía Internacional en su informe anual menciona que aún persiste
Por ejemplo, la vulneración de los derechos de las personas con respecto a la libre asociación, la libre expresión, derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales. Asimismo, reitera que el Perú es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, lo que ocasiona que aún sea uno de los delitos que se presenta con mayor frecuencia. Recordemos que estos derechos deben ser protegidos por el Estado, quien debe garantizarlos y además promoverlos. Considerando toda la información, es importante mencionar que las sociedades siguen siendo aún violentas e injustas. Sin embargo, actualmente la violencia ya es considerada ilegítima, ocasionando repudio moral por parte de las mayorías. El Estado, en el marco de las democracias, se legitima a través de la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos implican también deberes como ciudadanos, estando llamados todos a velar por la protección de estos. El propósito es que incorporemos a los derechos humanos como parte de nuestra cultura y como pauta en la relación con el otro. Los invito a continuar afianzando sus aprendizajes, desarrollando las actividades programadas en la semana. Complementa la información revisando el texto de Salomón Lerner, Debates de la ética contemporánea, el capítulo relacionado con ética y derechos humanos. Revisa y reflexiona acerca del video sobre trata de personas en el Perú y a partir de allí identifica los derechos que han sido vulnerados. Desarrolla el test online que aborda el tema de la semana. Nos vemos.